Muy buenas, bienvenidos de nuevo a La Ventana. ¿Qué es Transnistria? ¿Cuál es esa república moldava pridnestroviana de la que tanto estamos escuchando ahora mismo? Se trata de una república de facto, pues no es reconocida casi por ningún otro estado y está situada entre Ucrania y Moldavia. Por motivos históricos, en la república se encuentra un contingente de entre 1.500 y 1.700 militares rusos, además de que sus habitantes son rusófonos y tienen amplios lazos con la cultura rusa. Esa es la razón por la que ahora mismo con el conflicto en Ucrania esté en el centro de mira y se hayan producido una serie de atentados que buscan desestabilizar la región aún más. Aquí tenéis su bandera y su escudo. La bandera, aunque aparezca el símbolo comunista, desde su independencia dejó de ser una república comunista. Aquí podéis ver su situación geográfica. Como veis, es una franja de terreno muy estrecha situada entre Ucrania y la propia Moldavia. Para hacernos una idea global de cómo es la república, aquí tenemos unos datos. Se trata de una república presidencialista cuyo reconocimiento es muy limitado, apenas unas pequeñas repúblicas la reconocen como tal. Su capital es Tiraspol, tiene algo más de 500.000 habitantes, su superficie es de 4.163 kilómetros cuadrados. Para haceros una idea, Pontevedra tiene 4.495 kilómetros cuadrados. Sus etnias principalmente son la moldava y la rusa, y sus lenguajes oficiales son el ruso y el moldavo con alfabeto cilírico. El moldavo es como el rumano, pero el rumano utiliza alfabeto latino. En Moldavia se instauró también el latino, sin embargo en la república permanece ese alfabeto cirílico. Principalmente la economía se basa en la industria pesada, en la generación de electricidad que va a parar a Moldavia y textil también. Tenemos algo de historia que nos ayudará a comprender su estado actual, y es que además es bastante interesante por ser un antiguo principado que se encontraba en esas fronteras entre imperios, entre el imperio ruso, entre el imperio moldavo, en esas fronteras entre etnias eslavas, germanas, la religión musulmana incluso, la religión ortodoxa. Sin duda ha sido muy movida. Aquí vemos el Principado de Moldavia entre 1793 y 1812. Como veis, Rumanía aún no se había formado y Moldavia era bastante importante, limitaba con Rusia al norte y ya podemos ver al Imperio Otomano que amenaza por el sur. Asimismo, en Occidente tenemos al Imperio Austriaco. En 1812 pasaría algo fundamental y es el Tratado de una paz en Bucarest. Un tratado en Bucarest que sería la paz entre el Imperio Ruso y el Imperio Otomano. Allí se formaría Rumanía y vemos como esa parte de la que ahora es Moldavia, Besarabia, iría a formar parte del Imperio Ruso. Ese Imperio Ruso continuaría hasta que en 1917 se sucede la Revolución Rusa, en donde se alentan esos nacionalismos de esas diversas nacionalidades que se encuentran dentro del Imperio Ruso, entre ellos la moldava. Poco tiempo después, en 1924, sería cuando se forma la República Socialista Soviética Autónoma de Moldavia. La República Soviética de Moldavia, como vemos, no tiene casi nada que ver con la que es ahora, puesto que, como veis, se encuentra al este del río Dniester, cuando realmente la parte de Moldava de ahora, lo que sería Besarabia, se encuentra a la otra orilla del río Dniester. Sin embargo, lo que sí coincidiría parcialmente sobre esa antigua República Soviética Moldava es la actual Transnistria, lo cual es muy importante. El siguiente hito fundamental para Transnistria sería en 1940 con el pacto Molotov-Ribbentrop. Es un pacto entre nazis y soviéticos por el que iban a repartirse varios territorios europeos. Con este tratado, la Unión Soviética quería cruzar el Dniester
y hacerse con los territorios de Besarabia, que hasta ese momento formaban parte de Rumanía. Pero, como sabéis, ese pacto se rompió y en el 41 las tropas del Eje, Alemania nazi y Rumanía, entrarían y tomarían el control de Moldavia. Durante 4 años, 3-4 años, se rumanizó, por así decirlo, esos territorios. Si bien en la zona de Transnistria se llevaron más rusófonos de otras partes, lo cual incrementaría esa etnicidad rusa de la zona. De nuevo, en 1944, la URSS entró y retomó Moldavia bajo sus dominios. Ya tenemos que llegar a los 90 con el colapso de la URSS y en ese momento las nacionalidades internas de la URSS, como la moldava, querrán formar sus propios estados con sus propias identidades. Es entonces cuando Transnistria, que tiene una fuerte etnicidad rusa, decide que quiere mantenerse con la URSS. Sin embargo, en el 91 la URSS tendrá mayores problemas y entonces decidirá ser autónoma, olvidar el comunismo y se enfrenta así ese enfrentamiento con Moldavia, que conseguirá sostener gracias a la ayuda soviética de aquel momento. Desde entonces, ese contingente ruso se quedará en la república de facto, que es de Transnistria, firmando el cese de hostilidades en 1992. Datos actuales a tener en cuenta sería que Rusia tampoco reconoce su independencia, sin embargo sí que mantiene allí a sus tropas y un importante arsenal heredado de la URSS. El ejército de Rusia se estima que son entre 1500 y 1700, si bien 100 son propiamente rusos y el resto son locales con pasaporte ruso. El ejército de Transnistria es pequeño, entre 4500 y 7500, pero el de Moldavia tampoco es incluso igual o más pequeño. ¿Por qué Rusia mantiene a su ejército allí? Quizá para mantener esa influencia con Moldavia o simplemente para proteger a los rusófonos, o no se sabe. En principio debería de constituirse un proceso para su unificación con Moldavia, pero sin embargo lo que puede suceder es que si Rumanía se unifica con Moldavia, en ese caso, y basándose en un referéndum de 2006, Rusia accedería al reconocimiento de la República de Transnistria dentro de la Federación Rusa. La economía en Transnistria, desde la anexión por parte de Rusia de Crimea, se apoya aún más en la Unión Europea, con la que comercia a través de Moldavia, que tiene unos importantes tratados de comercio con la Unión Europea, pese a que no forma parte de la Unión Europea. El gas lo proporciona gratuitamente Rusia. Moldavia depende al 100% del gas ruso. Y insisto en que desde el incremento de hostilidades en Ucrania hacia los rusos después de ese Euromaidán, la tensión se ha incrementado en esa zona de Transnistria. ¿Qué vamos a ver pronto? No lo sabemos. Es más que nada un marrón para Rusia, Transnistria. Pero si es atacado o provocado por Ucrania, porque quizás le venga bien tácticamente, ya veremos cómo reacciona. Para finalizar, destacar que Rumanía está moviendo sus tropas hacia la frontera con Ucrania y con Moldavia. Dudo que vayan a traspasar las fronteras. Quizás sea más un movimiento de protección porque algo vaya a ocurrir en otra parte de esa frontera con Ucrania. Algo que muy posiblemente estamos viendo que Polonia está haciendo movimientos de tropas y a partir del domingo tiene previsto y durante este mes hacer mayores movimientos hacia la frontera con Ucrania, y es que posiblemente vayan a entrar sus tropas hacia el occidente de Ucrania, hacia esas zonas
que en algún tiempo fueron polacas, y bajo esa cobertura de mantener la paz, quizá vaya a ocupar esos territorios en los que muy difícilmente se va a topar con rusos. Y ya veremos cómo se suceden estos acontecimientos con Polonia. Un saludo.